Esta es Moscú. La metrópoli de 13 millones de habitantes está experimentando una parálisis catastrófica. La máquina de guerra rusa se ha derrumbado completamente en su propio hogar, en sus propias calles. Las autopistas masivas están paralizadas. Se han formado atascos de tráfico de 20 kilómetros de largo en la autopista M4 Don, una arteria logística crítica que conduce al sur. Docenas de camiones pesados chocaron entre sí. Las arterias logísticas civiles y comerciales se cerraron completamente en pocas horas. Las personas esperaron durante horas atrapadas dentro de sus vehículos en el frío helado, esperando ser rescatadas. Después de una espera desesperada, docenas de ciudadanos rusos intentaron caminar a casa. Las autoridades rusas hicieron titulares con una recomendación irónica en respuesta a esta situación. Animaron el uso del transporte público. Sin embargo, tanto el transporte de superficie como el subterráneo estaban paralizados. Miles de civiles que no pudieron acceder al metro enfrentaron el riesgo de hipotermia en las paradas de autobús en temperaturas bajo cero. La crisis no se detuvo en las carreteras. Los efectos dominó cayeron uno tras otro y se extendieron al espacio aéreo. Más de 150 vuelos se retrasaron en aeropuertos internacionales críticos como Sheremetyevo, Vnukovo y Domodedovo. Los sistemas de seguimiento por radar registraron las rutas impotentes de los aviones, dando vueltas en el cielo sin poder aterrizar. Las terminales se convirtieron en enormes campamentos de refugiados. Miles de personas tratando de volar a Estambul, Phuket u otras rutas alternativas quedaron prácticamente retenidas en las terminales con retrasos increíbles de hasta 15 horas. El caos es tan grande que la administración del aeropuerto solo puede distribuir una pequeña taza de agua a los pasajeros cada 3 horas. La comida y la higiene están completamente fuera de cuestión. Rosaviatsilya admitió que no pueden despejar las pistas. Esta admisión fue prueba de que no había repuestos para el equipo moderno de remoción de nieve. El efecto dominó se extendió más allá de las fronteras de la capital a todo el país. La ciudad de Anadyr, ubicada en la región de Chukotka, está siendo arrasada por vientos huracanados. Imágenes filtradas a fuentes abiertas muestran a personas literalmente volando por las calles, letreros siendo arrancados y fachadas de edificios destrozadas. En el otro lado del país, en Sochi, en la costa del Mar Negro, olas gigantes están inundando las vías férreas, paralizando el transporte. Esta situación es, literalmente, un fracaso de gobernanza. Después de todo, Rusia experimentó crisis similares muy recientemente. El transporte se había colapsado por completo en enero también. Los aeropuertos estaban completamente cerrados a los vuelos. Los camiones estaban paralizados en las carreteras. Sin embargo, el Kremlin no aprendió de lo que sucedió. Optó por dejar de lado la seguridad de su propia gente y destinar todo su dinero a una guerra interminable. 66 regiones rusas diferentes hicieron recortes dramáticos de al menos 10% en sus presupuestos de vivienda, infraestructura y servicios públicos para compensar el aumento del gasto militar. El Krai de Krasnodar redujo a la mitad su presupuesto público. Regiones críticas como Volgogrado tuvieron que recortar sus presupuestos en un tercio. Considere este hecho. Con los masivos 11.1 billones de rublos gastados en la guerra en 2025, la deteriorada red eléctrica de Rusia, las tuberías reventadas y la infraestructura vial podrían haber sido completamente reconstruidas. Pero Moscú hizo un terrible intercambio. Sacrificó a 145 millones de ciudadanos por su ansia de guerra. Las consecuencias más brutales de esta transferencia presupuestaria han alcanzado ahora proporciones inevitables. La red de infraestructura subterránea de Rusia, que hace posible la vida, se había convertido en una bomba de tiempo. Según informes de ingeniería independientes, una gran parte de las redes de electricidad, agua potable y calefacción central del país, entre el 40% y el 80%, todavía databan de la era soviética. Estos sistemas habían alcanzado hace tiempo el final de su vida útil física y estaban completamente desgastados. La tasa de desgaste y corrosión en los oleoductos subterráneos en ciudades industriales críticas como Petrozavodsk y Penza había superado un umbral crítico del 95%. En Murmansk, una ciudad portuaria estratégica en el Círculo Ártico, postes de electricidad podridos de 60 años colapsaron como papel con la más mínima brisa. La falla del sistema resultó no solo en apagones, sino también en la pérdida directa de vidas. En la ciudad de Obninsk, tuberías de agua hirviendo a alta presión que perdieron su integridad estructural y explotaron de repente y convirtieron las calles en un verdadero infierno. Mientras tanto, la administración del Kremlin proclamaba con orgullo a través de sus canales de propaganda que el deshielo de los glaciares debido al cambio climático abriría la ruta del Mar del Norte al comercio, convirtiendo a Rusia en una superpotencia logística global. Pero estaba observando cómo las carreteras por las que caminaban sus propios ciudadanos y las ciudades en las que vivían literalmente se desmoronaban.
Esta parálisis sistemática del aparato estatal dejó a la población civil completamente a su suerte en tiempos de crisis. Cuando el orden y la autoridad colapsaron, el mercado negro y el oportunismo se intensificaron con fuerza. En Moscú, donde las carreteras estaban bloqueadas y el transporte público colapsó, las tarifas de taxis y transporte privado se dispararon 300 veces en un solo día. Se exigían precios exorbitantes de 1.500 rublos por una corta distancia de solo 15 minutos. Miles de personas sin dinero o que se negaron a este robo se vieron obligadas a abandonar sus vehículos enterrados en la nieve en arterias principales como la carretera Kashira y caminar kilómetros en un frío helado. Los chats locales en plataformas de redes sociales se han convertido en centros donde un público enojado que protesta por los esfuerzos de limpieza inadecuados, el colapso de la infraestructura y la ausencia del Estado se ha organizado. Esta parálisis generalizada en las carreteras no puede descartarse como un problema diario para los civiles que llegan tarde al trabajo o no pueden llegar a sus hogares. Esta situación significa que toda la cadena de suministro interna de Rusia está siendo directamente asfixiada. Los miles de vehículos pesados atascados en la carretera de circunvalación de Moscú y en las carreteras federales que conectan la capital con otras regiones no son vehículos ordinarios. Estos camiones son las arterias de la logística, transportando alimentos, suministros médicos, repuestos industriales y bienes de consumo básicos que necesitan ser entregados urgentemente a todos los rincones del país. Estos camiones atascados en las carreteras durante horas, incluso días, han desencadenado la primera ficha de dominó en una reacción en cadena masiva. Esta interrupción repentina y severa en la cadena de suministro ha creado ondas de choque que se sienten de inmediato en el sector minorista. La detención de los envíos desde los centros logísticos a las tiendas está allanando el camino para que los estantes se vacíen rápidamente. La ansiedad que surge entre los consumidores desencadena una carrera reflexiva por los productos alimenticios básicos, mientras que la interrupción en el suministro provoca que los precios se disparen instantáneamente. Los efectos de la parálisis logística no se limitan al comercio minorista o a los costos de transporte. Las instalaciones de producción industrial también están recibiendo fuertes golpes de esta reacción en cadena. La congelación de los envíos de materias primas que necesitan las fábricas en las carreteras está causando que las líneas de producción se detengan y que la producción industrial disminuya. Peor aún, la infraestructura física está demasiado desgastada para soportar el peso de la nieve, lo que está abriendo la puerta a desastres industriales. El colapso del techo de 5.000 metros cuadrados de la fábrica de autos eléctricos Evolute en la región de Lipetsk, que no pudo soportar el peso de la nieve acumulada, es la evidencia más concreta de esto. Este incidente es un caso crítico que muestra cómo la resiliencia de la infraestructura se ha reducido a cero, no solo en áreas civiles, sino también en instalaciones masivas que representan la capacidad industrial del país. La invisibilidad de la autoridad estatal en este momento de crisis resulta en que la población civil tenga que valerse por sí misma. Los conductores de camiones varados en las carreteras enfrentan el peligro de quedarse sin combustible y se ven obligados a mantener sus motores en marcha constantemente para protegerse del frío. Esta situación tiene el potencial de causar un serio aumento en el consumo de combustible localmente y escasez de combustible en las estaciones regionales. La interrupción de las rutas logísticas no es solo un problema de hoy. Es la apertura de una herida a largo plazo que aumentará la presión inflacionaria y alterará los procesos de suministro de producción durante las próximas semanas. Cada autopista que se cierra, cada carga que no puede ser entregada, es un duro golpe para la economía interna de Rusia. La suma de estos golpes revela cuánto se ha debilitado la flexibilidad del sistema. El bloqueo de las rutas logísticas también tiene una dimensión militar. La movilidad del ejército ruso en rutas internas depende en gran medida de la infraestructura civil de ferrocarriles y carreteras. El cierre de carreteras estratégicas alrededor de la capital durante días interrumpe no solo el comercio civil, sino también el traslado de personal militar, repuestos y materias primas de municiones a regiones internas. Mientras los problemas logísticos en el frente aumentan debido a ataques externos, esta parálisis natural en el frente interno está causando desaceleraciones inesperadas en el ciclo de suministro del ejército. Cada retraso en el sistema se traduce en una batería de artillería quedándose sin municiones o un vehículo blindado quedándose sin combustible en el frente. Sin embargo, el verdadero jaque mate estratégico aquí es quién controla estas enormes infraestructuras y el profundo pánico entre la élite. Los aeropuertos de Sheremetyevo, Vnukovo y Domodedovo no son solo centros de tránsito civil ordinarios en el mapa. Estos complejos masivos son las fuentes de ingresos personales y rutas de escape de emergencia de los oligarcas en el círculo íntimo de Vladimir Putin. El control del aeropuerto de Sheremetyevo está en gran medida en manos de un consorcio vinculado a Arkady Rotenberg, uno de los aliados más leales de Putin. Por otro lado, Vnukovo es el bastión estratégico de Vitaly Vantsev y otros multimillonarios cercanos al Kremlin.
El cierre operativo de estas instalaciones durante horas o incluso días significa millones de dólares en ingresos directos perdidos por segundo para estos oligarcas. Si el Estado se ha vuelto tan impotente que ni siquiera puede hacer despegar los jets privados de sus niños mimados, ¿cómo se puede mantener la confianza en la seguridad de las élites que permanecen leales al régimen? Este estrangulamiento logístico confronta brutalmente a los oligarcas con la realidad de que ningún plan de escape funcionaría en caso de un colapso político o militar importante. Sin embargo, la historia rusa está llena de victorias militares donde las temperaturas heladas devoraron ejércitos enemigos. En el invierno de 1708 a 1709, cuando el ejército invasor del rey Carlos II de Suecia enfrentó el desastre de la Gran Helada, con temperaturas que alcanzaron menos 30 grados, los rusos se retiraron, quemando sus propias aldeas y suministros. La fuerza de 35.000 soldados del ejército sueco quedó atascada en la nieve y sus líneas de suministro fueron cortadas. Mientras más de la mitad de los soldados murieron congelados o de hambre, este gran error logístico aceleró el colapso del Imperio sueco. En esos días, el frío era una estrategia de supervivencia para Rusia. En 1812, la enorme Grande Armée de Napoleón cayó en la misma trampa. Mientras el ejército de 610.000 soldados se retiraba de Moscú, ventiscas con temperaturas de menos 30 grados lo engulleron todo. Rusia había ganado rindiendo a su enemigo, cuyas líneas logísticas habían sido cortadas por la crueldad de la naturaleza. La historia se repitió una vez más durante la Operación Barbarroja en 1941. Tormentas de nieve que alcanzaron los 40 grados bajo cero congelaron al ejército de 3 millones de soldados de Hitler. Los tanques alemanes sin equipo de invierno se detuvieron, trenes y camiones quedaron enterrados en la nieve. Los soviéticos repelieron la invasión usando el invierno como aliado. Sin embargo, esta alianza histórica comenzó a resquebrajarse debido al descuido de la infraestructura. Durante la ola de frío conocida como el Apocalipsis Glacial de 1978, las temperaturas bajaron a menos 58 grados. La burocracia soviética fue tomada por sorpresa. Las líneas de logística modernas, trenes y camiones quedaron inmovilizados en tormentas de nieve. Las ciudades perdieron su infraestructura de electricidad y calefacción, y las plantas de energía nuclear enfrentan el riesgo de fallar debido a la escasez de combustible. La planificación central colapsó y millones de civiles quedaron atrapados en sus hogares. Este evento fue una prueba contundente de que el general Invierno no atacó a un enemigo externo, sino al sistema podrido desde dentro. Hoy no hay un invasor externo. Sin embargo, la imagen de autopistas bloqueadas, aeropuertos paralizados y arterias logísticas asfixiadas no es diferente de la derrota logística experimentada por Napoleón o Hitler. La capacidad de la administración del Kremlin para reparar este enorme fallo sistémico está atrapada en un profundo estancamiento estructural. Muchos analistas suponen que Moscú eventualmente podrá recuperarse de esta situación con sus enormes ingresos energéticos y el poder central del aparato estatal. Sin embargo, los datos del campo, los informes económicos y las estadísticas demográficas están disipando rápidamente esta ilusión. Vladimir Putin enfrenta 3 grandes barreras para restaurar la infraestructura civil y devolver al sistema su antigua resiliencia: agotamiento financiero, aislamiento tecnológico y un vacío demográfico sin precedentes. La misma fuente de financiación para la reparación ha sido drenada por el propio Estado. Incluso si el Kremlin de alguna manera asignó un presupuesto para reparaciones, enfrenta una gran dificultad para adquirir el equipo crítico necesario para que el sistema vuelva a funcionar. Productos químicos de alta calidad para deshelar aviones, piezas de repuesto hidráulicas para quitanieves modernas o válvulas de control electrónico para tuberías de agua a alta presión. Una parte significativa de estos componentes vitales eran de fabricación occidental y las cadenas de suministro existentes han desaparecido. Productos sustitutos obtenidos de mercados asiáticos o introducidos de contrabando en el país a través de canales grises fallan rápidamente, incapaces de soportar las condiciones climáticas de congelación de menos 30 grados. El factor final, y quizás más difícil de manejar, es el declive demográfico. Hay una necesidad urgente de ingenieros para reemplazar tuberías subterráneas en descomposición, conductores de vehículos pesados para despejar carreteras y técnicos calificados para reparar líneas eléctricas. Sin embargo, el Estado movilizó una parte significativa de esta mano de obra calificada al frente en oleadas de reclutamiento, o cientos de miles de expertos antiguerra se vieron obligados a abandonar el país. Vladimir Putin enfrenta un estancamiento similar al ajedrez dentro de este triple aprieto. El clima históricamente protector y helado se ha convertido ahora en una amenaza interna que expone el fracaso administrativo del Kremlin. Lo que está sucediendo en las calles de Moscú es menos un testimonio del poder de la naturaleza que una declaración de bancarrota para un sistema que ha agotado sus recursos y permitido que su infraestructura se deteriore.
Vuelos cancelados, carreteras bloqueadas y multitudes esperando en la oscuridad demuestran cómo la promesa fundamental de estabilidad del régimen ha desaparecido. El precio de la guerra se paga no solo con pérdidas en el frente, sino también con civiles congelándose en el corazón de la capital y varados en las carreteras. Ya no hay ilusión de seguridad para Moscú. El sistema se está desmoronando desde dentro. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos sobre este asunto? Nos encantaría escuchar tus opiniones en los comentarios. Para estar al tanto de nuevos videos y análisis en profundidad, por favor suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Quédate con PPR Global en la búsqueda de la verdad. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por